para datos no agrupados cuando la serie es impar, y 2 hemos visto para datos no agrupados cuando la serie es par. Y finalmente hemos visto la mediana para datos agrupados en distribución de frecuencias con intervalos de clase, ¿no es cierto? Vamos ahora a pasar a ver otra medida de tendencia central, que es la moda. Bueno, la moda se define como aquel valor que se repite con mayor frecuencia. Es aquel valor que se repite la mayor cantidad de veces. Entonces, moda vamos a definir. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. También sería el valor más alto, Inge. No precisamente el valor más alto, sino que el valor que se repite la mayor cantidad de veces en una serie observada, vamos a poner. Enseguida les explico. Entonces, por ejemplo, en una serie observada se puede presentar que existe una sola moda. Es decir, hay una sola moda y la serie es unimodal. Unimodal. Esta curva que ustedes ven no es nada más que un histograma y un polígono de frecuencias afinado. En segundo lugar, en una serie observada, se pueden presentar dos modas, es decir, una y dos. La serie será bimodal. O un tercer caso, donde en una serie se pueden presentar más de dos modas. Entonces, la serie, en este caso, va a ser bimodal, multimodal. Vamos a tener moda 1, moda 2, moda 3, moda 4. Entonces, la serie es multimodal, porque hay varias modas. Ahora, la moda se puede presentar o se puede estudiar, en primer lugar, para datos no agrupados. Es decir, para una serie simple. Cuando los datos son no agrupados, para una serie observada, por ejemplo, si X toma valores, digamos, de 20, 30, 40, 50 y 60, ¿cuál será el valor de la moda en este ejemplo? Estos valores de X, por ejemplo, X1, X2, X3, X4 y X5,
estos valores no definen la moda, es decir, no existe la moda en este caso. Entonces, no es precisamente el valor más alto, sino es el número de veces que se repite un fenómeno observado, ¿no es cierto? O es el valor que se repite con mayor frecuencia. Pero en este caso, X, por ejemplo, si toma valores, digamos, de 20, 30, 40, 40 otra vez, 40 y 60, entonces la moda es igual a 40, porque el número 40 se repite 2 veces. Entonces esto es unimodal, porque hay una sola moda. O puede tener la serie, por ejemplo, de 20, 30, 40, 40 y 60. Entonces aquí hay dos modas. Moda 1 igual a 30. Y moda 2 es igual a 40. Entonces la serie es bimodal. Por eso dice, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en una serie observada. Entonces, si los datos son agrupados, la forma más sencilla es de simplemente contar los valores que más se repiten. Ahora bien, el segundo caso es la moda para datos agrupados. Agrupados en distribución de frecuencias. Si los datos están agrupados en distribución de frecuencias con intervalos de clase, vamos a simbolizar con sus iniciales, MO. Y para un conjunto de datos, por ejemplo, cuando X toma diferentes valores desde X1 hasta Xn, estos son los valores de la variable X. Y a cada valor de X le corresponde su frecuencia. A X1, F1. A X2, F sub 2. A Xn, F sub n, que son sus frecuencias absolutas. Entonces, la moda la vamos a calcular mediante un procedimiento interpolatorio, que dice que es igual al límite inferior más D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2 por C, donde LI representa el límite inferior donde se ubica la moda.
D sub 1 ha de ser igual a f sub 0 menos f sub 1. Y aquí f sub 0 es la frecuencia donde se ubica la moda o donde se define el límite inferior. Y D sub 2 es igual a f sub 0 menos f sub 2. Entonces, f sub 1 ha de ser la frecuencia inmediatamente anterior a f sub 0. Y f sub 2 va a representar la frecuencia posterior a f sub 0. Y C es la amplitud de clase donde se ubica la mediana. Entonces, tenemos la fórmula para calcular el valor de la moda. Bien. Vamos a aplicar esa fórmula en un ejemplo. A ver, supongamos que tenemos supongamos que X represente las notas, digamos, de 50 alumnos. Entonces, tenemos aquí notas de 30 a 40 y sus frecuencias. De 30 a 40. De 40 a 50. De 50 a 60, digamos 8. Y de 60 a 70, 2. Entonces tenemos 30, 45. 45. Dos veces ha puesto 30, 40. 30 a 40, perdón. Vamos a poner de 20 a 30. De 20 a 30, ¿no? Y aquí vamos a poner 45 alumnos. Tenemos las notas de 45 alumnos. Entonces, para calcular el valor de la moda, vamos a decir que es igual al límite inferior más D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2, todo esto multiplicado por C. Entonces,
la moda vamos a calcular tomando en cuenta las frecuencias. Y para definir este límite inferior, vamos a tomar el valor más alto. Y ello define el límite inferior, que va a ser, en este caso, 40. Y esto define f sub 0 también, la frecuencia acumulada donde se ubica la mediana. Y f sub 1 es la frecuencia inmediatamente anterior a f sub 0. Y f sub 2 es la frecuencia inmediatamente posterior a f sub 0. Por lo tanto, 40 más de 1, vamos a poner 20 menos 10. Todo esto sobre 20 menos 10 más 20 menos 8. 20 menos 8, que es d sub 2. Y todo esto multiplicado por C, por donde se ubica la frecuencia, por C. Y tenemos definido el valor de la moda. Hagan el cálculo correspondiente. ¿Cuánto da ese valor? 44.54. 44.54. ¿Moda? Entonces, tenemos 44.54. Este es el valor de la moda. Entonces, hemos visto la media aritmética, la mediana y la moda. Para cada uno de ellos hemos visto sus propiedades. Vamos a ver cuáles son las propiedades de la moda. Bueno, la primera propiedad dice que el valor de la moda es completamente independiente a los valores extremos. Es independiente a los valores extremos. Es decir, no depende de los valores extremos. Por ejemplo, si tenemos 2, 4, 6, 10 y 15, este es el valor de la moda. No depende de estos valores extremos, lo que en una media aritmética estos valores extremos pueden definir el valor de la moda. Segundo, su significado es limitado. Es limitado cuando no se tiene un gran número de observaciones. Cuando no se dispone de un gran número de observaciones. Por ejemplo, si tenemos 2, 4, 6 y 8, entonces son muy poquitas las observaciones. No podemos nosotros definir el valor de la moda. Pero si estos números fueran 100, 200 o 300, entonces ahí pueden haber valores que se repitan más de lo que vemos. Por eso su significado es limitado cuando hay un número pequeño de observaciones. La moda generalmente se define cuando hay un gran número de
observaciones. Y finalmente, otra medida, o otra propiedad. La moda es un valor típico. Y por ello es un valor descriptivo. Es un promedio descriptivo. Bueno, estas son las características de la moda. Vamos a ver ahora, ya que hemos visto la media aritmética, la mediana y la moda, vamos a ver ahora cómo se relacionan estas tres medidas de tendencia central. Entonces, relación entre la media aritmética, que la denominamos media, entre la mediana y la moda. Es decir, si hacemos una comparación entre estas medidas de tendencia central, nosotros vamos a ver algunas formas que se presentan en esta relación de estas tres medidas de tendencia central. Entonces, si en una representación de una distribución de frecuencias se tiene lo siguiente. A ver, alguien está pasando. A ver si podemos borrar esto. Ya. ¿Desaparecerá o no desaparecerá alguien? Bueno. Entonces, les decía, si nosotros analizamos una tabla de distribución de frecuencias, vamos a ver que a ver, no sé por qué lado se aparece esto. Alguno de ustedes debe estar manipulando. A ver. Entonces, en una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Se van a presentar los siguientes casos. Si representamos gráficamente una curva de distribución y esta curva de distribución tiene la forma de una campana y esta es simétrica, el resultado de la media aritmética, la mediana y la moda van a ser iguales. X barra media aritmética igual al valor de la mediana y este valor va a ser igual al valor de la moda. Entonces, cuando la tabla de distribución de frecuencias es
de esta forma la curva, vamos a decir que la distribución de los datos es simétrica. Quiere decir que los datos están simétricamente distribuidos por esta curva de distribución de frecuencias y en este caso la media aritmética se iguala a la mediana y esta se iguala a su vez a la moda. Entonces, este es el primer caso. Y esta curva no es nada más que un histograma de frecuencias suavizado. El segundo caso, para una distribución de frecuencias, se presenta cuando la cola de la curva de distribución de frecuencias es alargada hacia el lado derecho de nosotros. En este caso, entonces, el valor de la moda es menor que el valor de la mediana. Vamos a poner a ver ahí. Entonces, resulta que en este caso la moda es menor que la mediana y esta va a ser menor que la media aritmética. Entonces, la distribución es sesgada a la derecha. O también algunos lo denominan sesgo positivo. Sesgo positivo. El tercer caso se presenta cuando la curva de la distribución de frecuencias tiene la cola alargada hacia la izquierda. Y en este caso, la media aritmética resulta ser menor que el valor de la moda y esta a su vez es menor, perdón, la mediana siempre está en el centro. Vamos a poner aquí, mediana. La media aritmética es menor que la mediana y esta es menor que el valor de la moda. Entonces, a esta distribución se denomina distribución sesgada a la izquierda. Porque la cola está alargada hacia la izquierda. Y también se denomina sesgo negativo. Entonces, esta es la relación que se da entre estas tres medidas de tendencia central. La primera, cuando las tres medidas son iguales, la distribución es simétrica. Cuando la curva tiene la cola alargada a la derecha, está sesgada hacia la derecha. Cuando está alargada la curva a la izquierda, sesgada a la izquierda o sesgo negativo. Bien.
Entonces, fíjense, vamos a hacer esta comparación en un ejemplo. Vamos a ahí. Supongamos que tenemos una distribución de frecuencias con intervalos de clase de 20 a 30, 10, vamos a poner más chiquitos, digamos 5, de 30 a 40. De 40 a 50, 20, de 50 a 60, 10, y de 60 a 70, 5. Entonces, si queremos nosotros comparar esta distribución de frecuencias con sus medidas de tendencia central, primero vamos a calcular la media aritmética, que va a ser igual a la sumatoria de XI por FI dividido sumatoria de FI. Pues para esto vamos a definir los puntos medios y vamos a decir 20 más 30 entre 2, 25. Luego 35, 45, 55 y 65. ¿Cuántas observaciones hay? 50, ¿no es cierto? Bien. Con estos datos vamos a calcular la mediana y para eso vamos a multiplicar X por FI. 25 por 50. A ver, ayuden con el cálculo. ¿Por 50, Inge, o por 5? Por 5. 25 por 5. 125. Luego 350. Luego 900. 550. Y 325. Y luego sumamos estos valores. ¿Cuánto va a ser? $2,250. 2,250. Media aritmética, 2,250 dividido 50. ¿Cuánto es resultado? 45. 45. Entonces, si calculamos el valor de la mediana, esto va a ser límite inferior más n entre 2 menos f sub k menos 1. Todo esto dividido, vamos a hacer más chiquito. Así. N entre 2 menos f sub k menos 1 dividido entre f sub k menos
f sub k menos 1. Eso tienen en la fórmula que hemos estudiado, multiplicado por c. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. Cuando queremos definir el valor de la mediana, en primer lugar, tenemos que acumular nuestras frecuencias. F sub i. Entonces, esto ha de ser 5, 15, 35, 45 y 55. Entonces, en primer lugar, para definir este límite inferior de clase, vamos a dividir n entre 2, que es igual 50 sería Inge. n entre 2. Sí. N entre 2, sumatoria de FI, que es igual 50 entre 2. ¿No es cierto? Esto es igual a 25. Este coeficiente de posición n entre 2 nos permite definir el límite inferior de la primera clase. Y n entre 2 tiene que estar incluido en alguna de estas frecuencias. Y 25 está incluido en 35. Está dentro de 35. Y esto define f sub k y define además el límite inferior donde está ubicado el valor de la mediana. Límite inferior igual 40. Además, define f sub k menos 1, que es la inmediatamente anterior, f sub k menos 1. Entonces, 40 más n entre 2, 25, menos f sub k menos 1, 15. Todo esto dividido entre f sub k, que es igual a 35, menos 15. Todo esto multiplicado por c, que es la amplitud de la clase. C igual a 10, multiplicado por 10. Y vamos a tener el valor de la mediana. Igual a... ¿Cuánto de ese resultado? 45, dije. 45 igual, ¿no es cierto? Bien. Ahí está. Y en tercer lugar vamos a calcular el valor de la moda, que dice que es igual al límite inferior más d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2. Todo esto multiplicado por c. Entonces, moda igual a ¿cuánto? Para definir el valor de la moda, nos vamos a ubicar en las frecuencias absolutas, tomando en cuenta el valor más alto de la serie. Y entonces, esto es para nosotros f sub 0. Y el siguiente, el anterior, f sub 1. Y el posterior, f sub 2. Entonces, la moda, ¿no?, define el límite inferior igual a 40. Entonces, moda igual a 40, el límite inferior, más d sub 1, f sub 0 menos f sub 1, que sería 20 menos 10.
todo esto dividido entre 20 menos 10 de sub 1 más 20 menos 10, que es f sub 0 menos f sub 2. Y todo esto vamos a multiplicar por c, la amplitud de clase, 10. Y tenemos el valor de la moda, que va a ser también 45. Entonces, resulta que la relación entre la media aritmética es igual a la mediana y este es igual al valor de la moda. 45, 45 y 45. Entonces, estamos frente a este caso. La distribución es simétrica, ¿no es cierto? Tenemos una distribución simétrica. Distribución simétrica. Y vamos a graficar este ejemplo. Vamos a tomar una escala desde 10 hasta 20 o de 5 en 5 inclusive. ¿No es cierto? 10 hasta 20. Y los intervalos. Ahí tenemos las frecuencias y los intervalos. Y aquí vamos a dibujar un histograma. Cuando el intervalo es de 20 a 30, su frecuencia es 5. Entonces, a la altura de 5, vamos a dibujar una barrita. Ahí está, 5. A esa altura, una barrita. Luego, para el intervalo de 20 a 30, la frecuencia hasta la altura de 10. Una barrita hasta la altura de 10. Luego, para 40-50, su frecuencia es 20. Otra barrita hasta la altura de 20. Ahí tenemos. Y luego, para el intervalo 50-60, la frecuencia es 10. A esa misma altura. Y para 60-70, la frecuencia es 5. Para este igual. Ahí tenemos un histograma de frecuencias. Ahora, si unimos estos puntos medios, fíjense, y suavizando un poco esta curva, tenemos, fíjense, una curva de distribución de frecuencias simétrica, ¿no es cierto? Y en este punto, en el centro de esta distribución, que es 45, igualan la media aritmética con la mediana y con la moda. 45 es la media aritmética, la moda, o más bien la mediana es 45 y la moda igual 45. Entonces, tenemos una
distribución de frecuencias simétrica. La relación entre la media aritmética y la mediana y la moda son exactamente iguales. Entonces, hemos comparado las tres medidas de tendencia central. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, todo está bien, Inge. Pasamos entonces. Vamos a ver ahora otra medida de tendencia central. Hemos dicho que vamos a estudiar 5 tipos de promedios, ¿no es cierto? La media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Vamos a ver ahora la cuarta medida de tendencia central, que la vamos a denominar nosotros media geométrica. Bueno, la media geométrica se define como la raíz enésima, vamos a poner la raíz n del producto de los términos de una serie observada. Dividido entre el número de observaciones. En realidad, esta definición está para la logaritmización más. Entonces, es la raíz enésima del producto de una serie observada. Esta división la vamos a tomar en cuenta cuando hagamos los logaritmos. La primera definición es la raíz enésima del producto de una serie observada. Entonces, la media aritmética o la media geométrica, vamos a calcular de dos maneras. Primero, para datos no agrupados. Si los datos son no agrupados, media geométrica vamos a simbolizar con una G. Entonces, para una variable en estudio de x1, x2 hasta xn, que son valores de la variable, la media geométrica se calcula como la raíz n del producto de x1 por x sub 2 hasta por xn. Y aplicando logaritmos, esta media geométrica se convierte
en logaritmo de g, esto que está en la raíz n va a pasar a dividir y vamos a logaritmizar x1 más logaritmo de x2 hasta más logaritmo de xn. En general, g va a ser igual al antilogaritmo de la sumatoria del logaritmo de xy, todo esto dividido n. Esta es la definición de la media geométrica para datos no agrupados. Primero, raíz enésima del producto de x1 hasta xn. Y algunas veces se complica este cálculo, entonces aplicamos logaritmos. Logaritmo de g al ser igual al logaritmo de x1 hasta más logaritmo de xn. Y tenemos la fórmula de la media geométrica. Veamos un ejemplo pequeñito. Digamos que x toma valores de 2, 4, 6, 8 y 10. Con la media geométrica va a ser n igual a 5. La raíz entonces, de acuerdo a esta fórmula, raíz enésima, entonces sería raíz de 5, ¿no es cierto? El producto de 2 por 4 por 6 por 8 y por 10. Igual. ¿Cuánto va a dar ese resultado? 5,21. 5,21. Ahora, aplicando logaritmos, este procedimiento de cálculo podemos sistematizar de la siguiente manera. X, 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a logaritmizar los valores de X. Logaritmo de 2. $0.30. Con 4 decimales, dícteme, 3010. 0.3010. Logaritmo de 4. 0.6020. 6020. Logaritmo de 6. 0.7781. 7781. Logaritmo de 8. 0.9030. 0.9030. Logaritmo de 10. 1. Entonces, vamos a sumar estos logaritmos para decir g igual antilogaritmo de la sumatoria del logaritmo de xy entre n, que es nuestra fórmula que hemos definido, ¿no es cierto? Sumamos los logaritmos y lo dividimos entre n. Entonces, suma de logaritmos, ¿cuánto da esto? A ver.
3.5841. 41. Ya. 3.5841. Entonces, G va a ser el antilogaritmo porque hemos calculado esta sumatoria en base de los logaritmos. Entonces, 3.5841 igual, o más bien dividido, entre n, que es igual a 5. ¿Cuánto va a dar ese resultado? 0.71. 5,2098. Ya, a ver, vamos a ir por partes. Ah, ya. Antilogaritmo de 0. Gutiérrez me estaba dictando la división de 35 entre 58, 3,5841 entre 5. 0,71682. 7168. Entonces, finalmente G, sacando el antilogaritmo de 0,7168, esto va a ser 5,21. ¿No es cierto? 2098. ¿Cuánto? 2098 con 4 decimales. Bien, ya, tomaremos 2. 5,21. Exactamente el mismo resultado. Bueno, esta su aplicación es cuando los datos son grandes y nos hacemos un poco, nos complicamos cuando hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, esta es la forma de calcular la media geométrica cuando los datos son no agrupados para una serie simple. Ahora vamos a ver la media geométrica para datos agrupados. En distribución de frecuencias. Entonces, si los datos están agrupados en distribución de frecuencias, igual, media geométrica vamos a simbolizar con una G. Entonces, para una serie que esté conformada por X1, esta va a estar acompañada de su frecuencia, es decir, a X1 le corresponde F1. A X2 le corresponde F sub 2. A Xn le corresponde F sub n. Estos son valores de la variable en estudio y F y son las frecuencias absolutas. Absolutas. Entonces, la media geométrica va a ser también la raíz enésima de los valores elevados al cuadrado, o es decir, elevados a sus frecuencias, es decir, a X1 elevado a F1 por X2 elevado a F sub 2 hasta por Xn elevado a F sub n.
Esta es la primera definición. Ahora, ustedes verán que aquí nos complicamos mucho más todavía. Entonces, aplicando logaritmos, vamos a tener que media geométrica va a ser logaritmo de G. Ha de ser igual. Esto que está elevando va a pasar a multiplicar. Entonces, F1 por logaritmo de X1 más F sub 2 por logaritmo de X2. Es decir, logaritmizando los valores de X. Hasta más, ¿no? Fn por logaritmo de Xn. Y esto que está en la raíz n va a pasar a dividir n. Pero aquí n es igual a la sumatoria de Fi. Vale decir que aquí vamos a tener nosotros F1 más F2 hasta más F sub n. Entonces, en general, logaritmo de G ha de ser igual a la sumatoria de Fi por logaritmo de Xi dividido entre la sumatoria de Fi. Pues tenemos la fórmula, pero como hemos logaritmizado, entonces G va a ser el antilogaritmo de esta sumatoria. Sumatoria de Fi por logaritmo de Xi. Fi. Fi entre la sumatoria de Fi. Entonces tenemos la fórmula correspondiente para definir este promedio. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner valores pequeños nomás. De 10 a 20, Fi digamos 2. De 20 a 30, 5. De 30 a 48. De 40 a 50 digamos 10. Y de 50 a 60, 5. Total tenemos 5, 15, tenemos 25, ¿no? 10, 20, 30. Ahí está. Entonces, para calcular esta medida, primero tenemos que definir los valores de Xi, que van a ser 15, 20, perdón, 25, 35, 45 y 55. Entonces, para aplicar la fórmula G antilogaritmo de sumatoria de Xi por Fi
sobre la sumatoria de FI sumatoria de FI por logaritmo de XI. A ver. FI por logaritmo de XI. ¿Está bien? Bien. Entonces, primero vamos a calcular el logaritmo de XI. A ver, alguien que me ayude. Logaritmo de 2. Cero punto 0,3010. 0,3010. Logaritmo de 5. 0.6989. 6989. Logaritmo de 8. 0.9030. 9030. Logaritmo de 10. 1. 1. Logaritmo de 5. 0.6989. Perfecto. Ahora, con estos datos, vamos a calcular. A ver. Entonces, vamos aquí multiplicar FI por el logaritmo de XI. Entonces, 2 por 0.3010. Menos 1,04. No creo que sea menos. Logaritmo de 0.602. 602, exacto. 5 por 0,6989. ¿Cuánto da ese valor? 494. 4. 3.4945. 49,45. 8 por 0,9030. 7.224. 7.224. Luego 10 y 5 por 0,6989. 3.4945. 3,4945. Bueno, vamos a sumar estos valores ahora. Inge, disculpe, en logaritmo de x sub i, ¿no sería logaritmo de 15 en vez de logaritmo de 2? Para el primero. El primero, sí, logaritmo de 15, de 25, 35 y 45. Está mal esto. Vamos a tener que borrar todo. Sí, nos hemos pasado al otro lado. A ver. Vamos a hacer de nuevo. Perdón por haber pasado. Bien por hacer. Logaritmo de 15, entonces va a ser 1.1761. 1761. Multiplicaremos por 2. 2.3522. 3522. Logaritmo de 25.
1.3979. Multiplicaremos por 5. 6,9897. 98,97. Logaritmo de 35. 1.5440. 54,40. Por 8. 12,3525. 12,3525. Logaritmo de 45. 1.6532. Por 10. 16. 53,2. Logaritmo de 55. 1.7404. Por 5. 8,7018. 70,18. Bueno, sumaremos estos valores ahora. $46, 92, 82. 46, 92, 82. Bueno, entonces vamos a reemplazar aquí. G igual antilogaritmo de 46,9282 dividido sumatoria de 30. Igual. ¿Cuánto da ese resultado? $36.67. 36,67. Está bien. Más o menos está aquí. Entonces, la media geométrica es 36,67. Hemos calculado para datos no agrupados y datos agrupados. Bien, para terminar este tema de la media geométrica, veamos sus propiedades. Bueno, la primera propiedad dice que la media geométrica, voy a poner así con su símbolo, es afectada por todos sus valores. ¿No? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, da menos peso a los valores extremos altos. ¿No? Lo que no ocurre en las otras medidas de tendencia central. Segundo, la media geométrica
se utiliza cuando se quiere calcular proporciones o también tasas de cambio. Bueno, la media geométrica no se puede calcular cuando los intervalos son abiertos. Son abiertos. Y hemos visto esto. Por ejemplo, en este caso, intervalos menos de 5, de 5 a 10, de 10 y más. Entonces, aun cuando tenga sus frecuencias, aquí no se puede calcular. En este caso, no se puede calcular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que no se puede calcular. Bien, esas son algunas de las propiedades de la media geométrica. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Bueno, vamos a quedar entonces ahí. Nos vemos la próxima clase. Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Provecho. Hasta luego. Hasta luego. Yo esta tarde los voy a subir ya los prácticos que me estaban pidiendo. He estado revisando algunos. Esta tarde los voy a subir, por favor, ¿ya? Nuevo video. Y la fecha de presentación va a ser el día del examen, que seguramente la próxima semana ya podemos ir fijando, ¿no? Bueno, Lice. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Lice. Luego. Hasta luego. Hasta luego.